El día de hoy les voy a enseñar cómo organizar sus plantas de café que ya han sido soqueadas, ¿sí? Para los que no saben qué es el proceso de soqueo en el café, es cuando tú tienes una planta de café ya muy adulta, así que ya tiene por ejemplo 7, 8, 9 años, y lo que tú quieres es renovarla, ¿sí? Entonces como tú no quieres eliminar tu café, sí, porque todavía es productivo, si la planta todavía tiene muy buena fortaleza, pero ya está muy grande la planta, entonces lo que haces es que coges y le haces un proceso que se llama desvarejar, que es quitarle todas sus ramitas, ¿sí? Le quitas todas sus ramas y donde queda el tallo principal. Ese tallo principal tú lo vas a cortar desde el suelo hasta un tope más o menos de unos 30, 40 centímetros por mucho. 40 centímetros de hecho ya es demasiado. Unos 30 centímetros está súper bien. Entonces tú lo cortas y entonces esta planta de café va a retoñar, ¿sí? Entonces va a sacar sus nuevos retoños, que son sus hijos, ¿sí? Los cuales van a ser más productivos, ¿sí? Que incluso que la mata principal cuando estaba en su parte más productiva. ¿Por qué lo digo? Porque tú ya no vas a tener solamente una planta, sino puedes tener 2 hasta 3, ya por mucho 4, pero con que tengas 2 está súper bien. O sea, de una planta de café te salen 2. Entonces, ¿cómo es el proceso? Les voy a enseñar cómo organizar la planta, ¿sí? Cuando ya ha sido soqueada, cuando tienen sus retoños, qué retoños les vamos a dejar, qué debemos de tener en cuenta y cómo lo vamos a hacer. Vamos allá. Como podemos ver, aquí tenemos una soca de café, ¿sí? Que como se aprecia, de hecho no se aprecia porque es que tienen demasiados hijos, ¿sí? Retoñó bastante. Entonces, por ejemplo, nuestros surcos van hacia allá, ¿sí ven? Ellos van así, derechitos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nuestros retoños, ¿sí? Se vean con los surcos. Entonces, si nosotros dejamos, por ejemplo, un retoño al lado de abajo, ¿sí? Que al lado de abajo sería dejarlo aquí en la parte de abajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que nuestro surco se va a desalinear. Entonces, ¿por qué el retoño? Entonces, digamos que el retoño está así, ¿sí? Entonces, como el retoño está al lado de abajo, entonces la planta tiende a ladearse un poquito hacia abajo. Entonces, en vez de estar aquí, va a estar así en esta dirección, aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nuestros surcos, ¿sí? De café, cuando nosotros hagamos el proceso de selección de chupones como tal, queden alineada una mata con la otra, ¿listo? Entonces, ¿qué retoños debemos de dejar? Por lo general tenemos que dejar los retoños más fuertes, ¿sí? Los que tengan la mejor vigorosidad, que sean fuertes, que tengan un buen tallo, que sean gruesos. Sin embargo, hay aspectos que tenemos que tener en cuenta. Les voy a mostrar con una planta que ya tenemos aquí seleccionada, ¿sí? Que ya le hicimos el proceso para que lo vean. Esta planta de café ya fue organizada, ¿sí? Como la podemos ver. Acá tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos y a veces hay que hacerlo, digamos que a criterio propio, por decirlo así. O sea, hay que tomar decisiones, ¿sí? Porque muchas veces nuestros retoños no se van a dar por el costado que nosotros queremos, ¿sí? Digamos, si nosotros queremos que el retoño salga aquí y si se ve un poquito más allá y por este lado no hay retoño, pero sin embargo tengo que dejarle 2, pues hay que tomar la decisión de pronto dejar este de acá arriba, ¿sí? Que es este de acá, ¿sí? Entonces, la idea es que este retoñito, ¿sí? Que su tallo, que la parte donde brotó, que no esté muy arriba, ¿sí? Porque si está muy arriba, entonces lo que va a pasar es que va a ser muy frágil, va a ser muy susceptible a que tú cojas y de pronto cuando estés recolectando el café lo dobles, ¿sí? Y como está tan arriba, entonces no va a tener fortaleza, no va a tener un buen agarre. Por ejemplo, si tú quieres hacerle esta planta así de esta forma, ¿sí? Ella no se va a partir, ¿sí? Pero si tú lo tienes aquí en todo el borde, ella simplemente tú coges y de pronto le haces un poquito de fuerza hacia el costado y se te va a romper. En ese orden de ideas, entonces la idea es que no quede ni muy abrillado, ¿sí? Ni tampoco muy abajo. ¿Por qué? ¿Por qué no muy abajo? Porque al café se le hacen 2 socas, ¿sí? La primera se le hace después de que el café ya cumple, por ejemplo, 7 o 8 años, ¿sí? Que su curva de producción ya empieza a bajar, ¿sí? Entonces se le hace la primera soca, ¿sí? La segunda soca se hace después de que este café de aquí de pronto ya cumple sus 4 o 5 años después de haber sido soqueado. El café que fue soqueado más o menos al segundo, o sea, al año ya está produciendo, ¿sí? Porque ya no tiene que desarrollar sus raíces porque ya la planta ya tiene todas sus raíces desarrolladas. Solamente hay que retoñar y ya, entonces la planta se desarrolla muy rápido, sí, crece muy rápido y tenemos la posibilidad de obtener un café mucho más rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, 4 o 5 años por mucho vuelves a soquear. Entonces, si tú dejas el retoño muy abajo, entonces es probable que la planta se vuelva un poquito improductiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú dejas, por ejemplo, el retoño de esta parte hacia arriba, ¿sí? Y esta parte de aquí para abajo lo dejas para la siguiente soca.
cortas, dejas el retoño aquí para arriba y a la siguiente soca tú cortas aquí y la planta ya empieza a retoñar de aquí para abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vemos este retoño, ¿sí? Este chupón, como nosotros le decimos, vea dónde está. Entonces, ni muy arriba ni muy abajo, en la parte central más o menos, ¿sí? Es un retoño que va a tener buena fortaleza, un retoño que, por ejemplo, si lo ven está aquí de costado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo vas a jalar, por ejemplo, hacia arriba, que es como va el terreno, que va la inclinación del terreno, si le jalas hacia arriba, el retoño no se te va a romper cuando esté grande, ¿sí? Y si lo jalas hacia abajo, tampoco, aunque lo ideal es jalarlo hacia donde va el terreno, ¿sí? Porque es para cuidar la planta. En cambio, si lo dejáramos si de pronto lo dejáramos en esta parte de arriba, por ejemplo, como ¿sí? Como este de acá, que está un poquitico inclinado hacia arriba, este retoño también tiene probabilidad de que cuando estén recolectando el fruto, se pueda romper con gran facilidad, ¿sí? Bueno, en ese orden de ideas, vamos a arreglar unas planticas, ¿sí? Vamos a arreglar unas hocas para mostrarles más o menos cómo es el proceso. Entonces, vamos a buscar los retoños, vamos a ver si los retoños están en la dirección que nosotros queremos, ¿sí? Entonces vamos a buscar los retoños a ver qué encontramos. Por ejemplo, podemos eliminar estos de aquí abajo, del lado de abajo, por lo mismo, porque no queremos retoños al lado de abajo, ¿sí? Sino al lado de arriba. Por ejemplo, aquí ya miramos este retoño de acá, que de hecho está muy bonito, ¿sí? Y no está brillado, está un poquitico abajo. Ese está bien, no pasa nada con eso. Entonces, por ejemplo, ahí ya seleccionamos un retoño. En nuestro caso, nosotros estamos dejando 2 retoños nomás, ¿sí? ¿Qué por qué? Porque realmente no queremos tantos, porque ocupan mucho espacio, ¿sí? Entonces ocupan mucho espacio, tú ya no puedes ni caminar. Y la idea es que la planta sea lo más productiva posible. Además de que eso, si le dejamos más retoños, requeriría mucho más abono. Entonces, pues mejor solamente le dejamos 2 retoñitos. Entonces, seguimos. Por ejemplo, aquí quitamos todos estos de aquí abajo, ¿sí? Todos estos. Y aquí ya podemos ver claramente cuáles son nuestros retoños buenos. Entonces, ¿cuáles le podemos dejar? Por ejemplo, tenemos la opción de dejarle este de acá, ¿sí? Tenemos la opción de este de aquí de este lado y tenemos la opción de este, ¿sí? Entonces ahí ya va tu elección. Por ejemplo, en mi caso a mí me gustaría dejar el de atrás, ¿sí? Porque este tronco de aquí, ¿sí? Este de acá ya tiene uno. Entonces pues mejor dejemos el otro. Entonces quitamos este, ¿sí? Y como vemos ahí quedó de costado y se va alineando más o menos con nuestros surcos de café que están allá al frente, ¿sí? Entonces esta plantica ya está bien, no hay nada más que hacerle, solamente hay que coger y hacerle control de chupones por ahí en unos 3 meses otra vez, que le vuelvan a salir los chupones. Importante, hay que arreglarlas, ¿sí? Hay que arreglarlas porque entre tú más rápido las organices, tu café te crece mucho más rápido y obtienes una producción mucho más rápido, ¿listo? Recuerden lo que les dije, siempre hay que tener, digamos, cierto criterio sobre las plantas, ¿sí? Si la planta de pronto te sale hacia arriba y no tienes más opción que solo esa, pues la dejas, no pasa nada. Sin embargo, lo ideal es que lo puedas organizar según cómo vayan tus surcos, ¿sí? Si lo organizas según cómo vayan tus surcos, con la alineación de tus surcos, vas a tener ciertas condiciones que te permitirán, digamos, un manejo mucho más adecuado. ¿Por qué lo digo? Porque al momento de recolectar tu café, vas a poder ver por dónde estás recolectando el café, ¿sí? Entonces vas a tener un orden de recolección. Al momento de abonar tu café, vas a saber por dónde estás abonando. De pronto un día dejaste el lote por la mitad, ¿sí? Lo que estabas abonando no te alcanzó el abono. Después, cuando quieras volver a abonar, tú vas a saber dónde dejaste el corte, porque tú sabes qué surcos estás abonando. O sea, eso te permite realmente tener un muy buen control sobre tus cultivos. Entonces, un consejo que les voy a dar es que cuando ustedes estén sembrando, sin importar lo que sea yuca, sea plátano, sea frijol, sea cítricos, ¿sí? Frutales, lo que sea, organicen sus surcos, ¿sí? Organicen por dónde van a sembrar, ¿sí? Sepan por dónde van a sembrar. Realmente les permite mucho, les permite tener un control de sombra, les permiten tener un control de abonado, un control de recolección, ¿sí? Entonces no les dé pereza marcar sus surcos, no le dé miedo tender un hilo para saber por dónde va a ir, pero haga lo que realmente le trae muy buenos beneficios. Bueno, vamos a seguir entonces haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver si de pronto encontramos una planta que nos exija criterio propio. Vamos allá. Entonces vamos a organizar esta. Vamos a organizar esta hilera. Esa allá y la de atrás. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces quitamos las de abajo, ¿sí? Y vamos mirando a ver qué plantas nos van quedando.
Por ejemplo, esta de aquí está muy bonita. Quitamos esta. Eso. Ya, como les dije, por ejemplo, esta estaba muy a la orilla. Entonces, al momento de recolectar, se hubiera podido romper fácilmente. Se rompe ahí y ya no nos sirve. Entonces, en este orden de ideas, por ejemplo, aquí nos van quedando, tenemos estas tres, ¿sí? Estas tres, tenemos estas tres plantitas y esta de aquí está muy orillada. Tenemos estas dos, que esta tiene una muy buena base aquí, ¿sí? Como lo podemos ver, y esta de aquí también tiene una muy buena base. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a eliminar esto. ¿Sí vieron? Se rompió facilísimo, fácil, fácil, fácil. Sé que ustedes no lo sintieron, pero yo sí realmente sentí mucha facilidad al momento de quitar esa planta. ¿Listo? Vamos a la otra. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos esta de aquí, que está muy bien. Esta de aquí está muy bien. Y esta de acá está súper, súper bonita, ¿sí? Sin embargo, lo que les dije, por ejemplo, a criterio propio, yo sé que esta plantica de acá se puede romper muy fácilmente. Se va a quebrar muy fácil. En cambio, esa, por ejemplo, tenemos esta de aquí abajo, que tal vez no esté tan fortalecida como esta. Y ustedes van a pensar, no, pero es que me va a generar atraso en el cultivo. Pero realmente, si ustedes se ponen a ver y de tener una planta que de pronto en su primera cosecha se caiga, a tener una planta que va a estar fortalecida cuando le genere los frutos, yo prefiero tener esta y no esta que de pronto se me va a romper y que yo voy a perder todo el abono y todo el tiempo que le he invertido, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces esta, la verdad, a pesar de todo, la vamos a quitar. ¿Listo? Y por ejemplo, entonces esta aquí también está en la orilla, entonces quitamos también y dejamos estas dos, ¿sí? Dejamos estas dos. Listo, entonces ténganlo en cuenta, cuando ustedes están organizando sus cultivos, lo que les digo, si le dejan muy a la orilla se les va a quebrar, se va a romper de ahí y no les va a producir. Entonces, sin embargo, aunque esta está mucho más pequeña que esta aquí que quité, ¿sí? Y uno va, realmente da mucha lástima, pero pues yo prefiero más adelante poder tener una planta la cual va a recoger café, ¿sí? Porque la planta va a estar de pie y no una planta que se me va a quebrar y yo voy a perder el abono, el trabajo que le he invertido, ¿sí? Los tiempos de recolección, ¿sí? Porque cuando están cargadas ellas tienden a ladearse un poquito. Hay que entender que las plantas de café son muy flexibles, tienen una flexibilidad increíble, tienen una resistencia increíble, son realmente muy fuertes. Sin embargo, pues es como todo, si tienen su debilidad al borde, pues obviamente pues lo mejor es dejarla aquí donde sabe uno que la va a poder doblar para donde quiera y no se te va a romper. Entonces, por ejemplo, aquí en esta llegamos a un punto clave, ya se nos dio. Esta, por ejemplo, está al lado de abajo, ¿sí la ven? ¿Sí? Y lo ideal es que mis surcos queden así alineados, ya. Si ustedes aprecian bien, van todos alineaditos. Sin embargo, esta de aquí está al lado de abajo. Pero como yo no tengo más opciones, porque esta de aquí estaba muy a la orilla, ¿sí? Esta de acá estaba muy a la orilla, y yo sé que se me iba a romper, pues lo ideal sería dejar esta. Entonces, en ese orden de ideas, dejo esta grande, quito esto aquí, ¿sí? Y aquí, entonces dejo una de estas dos chiquiticas de acá. Dejo una de esas dos. Ahí está, ¿listo? Acá también va a tener un buen desarrollo, la planta va a crecer bien y no pasa nada, ¿listo? De vez en cuando que toque dejar una así, no pasa absolutamente nada, pero igualmente lo ideal es que las plantas queden todas alineadas, pero si queda una desalineada, pues ojalá sean pocas y no sean muchas. Bueno, como vieron, ya terminamos de organizar lo que teníamos que organizar, ¿sí? Ya concluimos, quedó muy bonito. Así quedó. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro cultivo ahora va a ser más productivo, ¿sí? Le dejamos dos chupones porque sabemos que la cantidad de abono que le vamos a aplicar es para dos plantas, ¿sí? Que muchas veces uno por creer que va a dejar tres, entonces cuatro, no, es que va a ser mucho más productivo, realmente no, realmente muchas veces lo que haces es que sobrecargas la planta, ¿sí? No te genera, o sea, puedes decir, no, es que todas las maticas tienen pepitas, sí, pero de pronto dos matas te pueden producir más que cuatro porque simplemente esas dos plantas pudieron aprovechar todos los nutrientes, ¿sí? Es lo que tenemos que tener en cuenta. A veces por querer más, obtenemos menos. Entonces, un consejo, no les dé miedo saquear su café,
¿sí? No les dé miedo, cuando cumpla el tiempo de producción no les dé miedo. ¿Por qué? Porque el café tiene esto, el café sube, primer año, ¿sí? Empieza a subir 2, 3, 4, 5, 6 y al séptimo se sostiene un poquitico y empieza a bajar. ¿Sí? Empieza a bajar. Hay tierra que es muy fértil, hay tierra que, mejor dicho, que tú dices, no, es que mis matas tienen 9, 10 años y son matas muy, muy productivas, me botan una cantidad de café increíble. Tienes razón, hay plantas, perdón, qué pena con el término de mata, pero es la costumbre, es así como hablo, pero entonces vamos a cambiar eso. Entonces, esas plantas de café tú puedes decir, no, es que son muy productivas, muy productivas. Sí, puede que sean las mejores plantas, puede que sean muy, muy, muy productivas, pero al momento de recolección se dificulta un poco, porque son plantas que de pronto miden 2,5 metros, incluso hasta 3 metros. Es el tema de la recolección se hace mucho más demorado. Sí, a veces la gente no le trabaja a uno porque el café está demasiado grande, pues no le dé miedo soquearlo. No se preocupe que el café también le va a producir. No significa que tenga que tumbarlo todo. Usted seleccione sus lotes. Sí, si usted tiene una finca de 6 hectáreas y por hectárea tiene 1000 palos, sí, perdón, tiene una finca de 1 hectárea, por decirlo así, y por cada 1000 metros, sí, tiene, no sé, 600 palos de café. ¿Qué tiene que hacer? Pues usted coge y lotea de su finca, ¿sí? Usted sabe que su finca mide 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Que los 10.000 metros cuadrados están en producción, entonces usted cada año tumbe, por ejemplo, 700, 800 palos de café, ¿sí? Soquéelos, para que usted tampoco se vaya a quedar sin café, pero haga el proceso de soqueo, le sirve mucho, le beneficia mucho, ¿sí? Le evita muchos problemas y realmente usted mejora como cafetero, ¿sí? Eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente espero que lo hayan aprovechado, que los que no sepan de café que aprendan un poquito sobre el café y los que tuvieran la duda sobre el tema del soqueo que lo hayan aprovechado mucho. Me falta un temita por tocar y es que hay muchas clases de soqueo. En este caso es el soqueo más común, ¿sí? Que es el donde tú simplemente pues cortas el palo como tal, pero hay otro tipo de socas, ¿sí? Que también son muy productivas, que también son muy efectivas, ¿sí? Las socas se hacen con el fin de rejuvenecer tu café, de que te produzca un poquito más. Entonces, más adelante les puedo traer videos sobre qué tipo de soqueo se debe hacer, ¿sí? Cuál es el más común, cuál es el menos común, cuál te produce más, cuál te produce menos, y beneficios y las contras, ¿listo? Entonces, por ejemplo, uno de los contras es que a veces la planta de café se te muere. Pero pues, hombre, de tener una planta productiva, tener algo que no te produce, pues considero que, bueno, que se te hayan muerto de 10 de 1000, pues está bien, ¿no? En todo hay pérdidas. Entonces, nos hablamos, espero que aprovechen mucho el video. Un saludo para todos y un abrazo.